¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les damos la cordial bienvenida aquí al Centro Toluqueño de Escritores, con todo el gusto de presentar otro libro, de albergar a un autor que sí se sale un poco de los perímetros de lo que hemos estado acostumbrados. El Centro Toluqueño de Escritores tiene ya 38 años, es una asociación civil en donde se ha procurado sobre todo de difundir la literatura de autores de todo tipo, ¿no? Entonces, para nosotros es un gusto estar retomando ya las actividades después de unas peripecias que tuvimos que pasar por la pandemia, y pues este libro Espinas de Fuego y otros horrores, le damos la bienvenida también al autor Alex Rocher, que estés aquí con nosotros, que hayas confiado en el Centro Toluqueño de Escritores. Son días difíciles, ya muchos estamos de fiesta, pero para nosotros también es una fiesta concluir también las actividades del año, repito, con una presentación de un libro que es pues más o menos a lo que nos dedicamos aquí en el Centro Toluqueño de Escritores. Les agradecemos mucho su presencia, su paciencia. Voy a leer una breve reseña del autor para que lo empezamos a conocer, y ya después será Alex Rocher el que nos empiece como a platicar de qué trata Espinas de Fuego, cómo fue concebido, y pues si nos quiere leer como una probadita de lo que nos está presentando aquí. Bueno, Alex Rocher Lobo Guerrero nació en la Ciudad de México en 1983. Es psicólogo egresado de la Universidad de Insurgentes y maestro en psicología de Unitec. A lo largo de su formación ha estudiado varios diplomados, entre los que destaca Tanatología y Prevención del Suicidio en la Asociación Médico-Psicológica para el Enfermo Terminal, que terminó de dar forma a Espinas de Fuego. Actualmente estudia la maestría en Administración de Instituciones de la Salud, también en Unitec. Desde la adolescencia ha escrito relatos y novelas de terror psicológico, usando sus estudios, experiencias y su inquieta imaginación para dar vida a sus obras. Entre sus pasiones, además del chocolate, el café y el incienso, está pintar, ver muchas películas de terror, escuchar rock, crear figuras de madera, pasar tiempo con su perrita Camila y su gata Nébula, quienes inspiraron parte de este libro. Actualmente vive en Nicolás Romero, Estado de México, y tiene un hijo adolescente con quien comparte sus pasiones. Espinas de Fuego y otros horrores es su primera obra publicada. Vamos a recibir al libro y al autor con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, yo le dejo la palabra al autor, Alex Rocher Lobo Guerrero. Adelante. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Pues primero que nada quiero agradecer al Centro Toluqueño de Escritores. Es curioso porque me realizaron una entrevista en la Jornada Estado de México, entonces venimos a recoger unos ejemplares. Y lo primero que me llamó la atención fue que se fundó en 1983, ¿no? Sí. Y yo nací en ese año. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Dije, ¿qué es esto? Y entramos y pues nos dimos cuenta de que era un lugar maravilloso en donde podíamos realizar este evento, en donde, bueno, pues también hay cultura viva, lugares donde ya no es tan fácil que exista, y bueno, pues decidimos realizar la presentación del libro el día de hoy. Por lo tanto, pues quiero agradecerlos. Pues como les comentó hace un momento, pues parte de la formación que yo he tenido, bueno, yo me formé como psicólogo desde hace pues ya muchos años, ya tengo muchos años de haber iniciado. He pasado como por varios, en este caso el diplomado en tanatología de prevención del suicidio, otros diplomados, algunos cursos, la maestría en psicología, pues les platico, apenas la semana pasada me entregaron mi título oficialmente, ya es así. El libro tiene aproximadamente 5 meses de que fue impreso, y bueno, pues ahí dice que estoy estudiando la maestría en Administración de Organizaciones de Salud. Bueno, les comento, ya está concluida, afortunadamente ya tenemos también ese logro este año, entonces pues es parte de ahora. Para poder realizar, siempre he pensado que para poder realizar inspiración, bueno, más bien manifestación del arte, pues siempre es necesario poderlo profesionalizar. Aquí en este caso, bueno, en distintas entrevistas que me han realizado lo he comentado, el hecho de poder hacer profesional lo que estamos haciendo, pues tiene mucho valor, porque pues no nada más es el arte, que a veces parece que nacemos con ella, parece que no, la verdad es algo que no me interesa, pero finalmente mucha gente sí piensa en ese tipo de cuestiones.
al final yo creo que lo importante es profesionalizarlo, porque todos somos artistas de alguna forma. Entonces el hecho de que podamos profesionalizarlo y estudiar para que podamos pues hacer algo mejor de lo que podríamos hacer si no lo hacemos, pues creo que es lo más conveniente, ¿no? En realidad les platico el diplomado que yo estudié, que de hecho aquí tengo la fortuna de tener un gran colega que también estudió conmigo ese diplomado, hermano Germán, gracias por estar aquí. Él lo sabe muy bien, fue difícil ese camino, poder estudiar tanatología y prevención del suicidio. Tuvimos que dar terapia en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, ¿no? Se encuentra ahí. Entonces, pues es complicado el poder cambiar la visión que tenemos de primero que nada de nosotros, de las personas que cometen algún tipo de crimen, para poder ayudarles, porque finalmente la intención del diplomado es evitar que ellos pues se suicidaran, ¿no? Entonces, pues la formación fue fuerte en ese punto. Y pues parte de lo que es Espinas de Fuego y otros horrores, desde el inicio mi intención pues era estudiar ese diplomado para poder darle un poco más de intención a lo que estaba escribiendo. Digo, finalmente no habla de eso, ¿no? Pero sí habla de otros temas que están vinculados, como la eutanasia, como el suicidio, que son a veces temas tabú, y que en ocasiones yo considero que es importante poder hablar de ese tipo de temas, porque si no lo hacemos a veces, como yo lo he mencionado anteriormente, a veces la indiferencia puede matar más que la ignorancia, ¿no? Pero pues si podemos atacar un poco esa cuestión de la ignorancia, y digo, no quiero que se malinterprete, pero finalmente pues es un tema tabú. Entonces pues es parte de lo que nosotros ocultamos para que pues no se exprese, pero es importante hablar también de ese tipo de temas. Entonces pues básicamente la intención de Espinas de Fuego pues es hablar un poco de ello, ¿no? De poder expresar un poco cuál es la visión de una persona que tiene este tipo o que comete este acto. Les platico, el libro que se encuentra aquí, Espinas de Fuego y otros horrores, se compone de 2 elementos. En este caso es Espinas de Fuego, que es la novela principal, una novela muy corta, y los otros horrores, que son 9 relatos pues de terror psicológico también. Pero bueno, nos enfocamos en este momento en hablar un poco sobre Espinas de Fuego. Les platico un poco sobre lo que trata, ahorita hablamos de esto. Espinas de Fuego es la historia de un hombre que pierde su trabajo, es un médico que pierde su trabajo y por mala praxis él pues no tiene otros vínculos con el mundo y decide suicidarse, decide quitarse la vida, pero él tiene como mucho conocimiento previo en relación a otras cosas, incluso algunas cuestiones de psicología, evidentemente de medicina. Entonces es interesante porque la forma en la que él describe lo que sucede después, en este caso su cuerpo se empieza a descomponer, ¿no? Y sufre el proceso natural de descomposición de cualquier pues, ser vivo, ¿sí? Pero al momento en el que eso está sucediendo dentro de su cuerpo, en su mente está pasando lo mismo. Digo, ahí entra, digamos, la parte de la psicología. Digo, hubo investigación previa para poder hablar sobre ese tipo de cuestiones físicas, pero bueno, pues ya lo que me compete a mí, que es la psicología, pues sí habla un poco sobre esta parte de la descomposición mental que tiene el personaje. Y pues evidentemente, pues describe un poco cómo o lo que podría suceder en caso de que alguna persona pudiera tener conciencia después de haberse quitado la vida, que al final los síntomas que presenta el personaje pues no son síntomas exclusivos de alguien que se suicida y que tiene conciencia, porque esto es ficción, pero son temas reales, o sea, son cosas que sí es importante estar al pendiente de este tipo de detalles para no dejarlos pasar. Una persona que tiene a lo mejor psicosis esquizoide, aquí mi colega me puede confirmar lo que digo, ¿no? Si no se trata, ¿qué sucede? Sigue creciendo, y cuando eso sucede, pues se puede desencadenar esquizofrenia en algunas situaciones, o distintas, porque hay distintos tipos de esquizofrenia. Entonces por eso es interesante esta parte, porque al momento en el que describe, no de manera grotesca, porque realmente no es un libro de gore, ¿no? Es terror psicológico, no lo necesita finalmente por el tema, pero al momento en el que describe brevemente lo que está pasando con su cuerpo, pues sucede lo mismo con su mente. Entonces describe la forma en la que su mente se empieza a descomponer. Por lo tanto, pues es algo interesante que yo quise compartir al escribir este libro, ¿no? Entonces, pues hay muchas inspiraciones, hablaba también aquí un poco, ¿no? Las cosas que de repente suceden en la vida, la formación que yo tuve, y pues la imaginación, porque finalmente esta historia se escribió antes de que yo fuera psicólogo, ¿no? Pero se le da fuerza, se le da un poco más de intención en el momento en el que yo concluyo, o no que concluyo, sino simplemente que siento que ya tengo un poco de conocimiento suficiente para poder, pues, imprimir un poco todas estas emociones dentro de lo que es realmente la historia, ¿no? Entonces básicamente esto es Espinas de Fuego. Ahora, Espinas de Fuego
no viene solo, les comentaba, está acompañado de 9 relatos de terror. No, aquí en este caso pues no, son temas totalmente diferentes, son historias totalmente diferentes. Sin embargo, aquí hay algo interesante porque estas historias se entrelazan ligeramente entre ellas unas con otras. Por ejemplo, parte de la inspiración que yo les comentaba, como lo mencionaron hace un momento, a mí me gusta mucho trabajar la madera. A mi hermoso hijo que tengo aquí presente les puede decir también que le he hecho dinosaurios de madera hasta que de plano ya no se podía. También de hueso. Entonces, bueno, pues la madera finalmente me ha gustado mucho trabajarla. Y por ejemplo, hay una historia que se llama Los ojos de madera. Entonces, pues este pequeño que está aquí, por ejemplo, que es uno de ellos, de los que yo le realicé a mi hijo que cuando estaba muy pequeño, tenías como 4 años, ¿no? Más o menos, creo que como 4 años. Está sucio por una razón muy específica, porque pues está... digamos que quien lo cuida es mi gata, entonces pues ya se lo dejé ahí finalmente. ¿Por qué les menciono esto? Esto es interesante porque en la historia de Los ojos de madera un hombre pues realiza este tipo de figuras y pues para hablar un poquito sobre la sinopsis, digamos, de esa pequeña historia, podemos hablar de que la descomposición o las patologías de la pareja, porque esto también es cierto, existen las patologías de la pareja. Entonces a veces sucede que una patología de esta persona tiene que ser compatible con la patología de esta persona para que funcionen. A lo mejor va a ser una relación desastrosa, pero funciona, desastrosa, pero funcional, y eso pues al finalmente pues es así. Entonces esta historia, por ejemplo, para hablar un poco de Los ojos de madera, habla un poco sobre la patología de la pareja, pero desde un punto de vista de que la mujer se siente tan encerrada que de alguna forma ya empieza a tener algunas situaciones, algunas visiones con los muñecos de madera, como el que les he mostrado, que hace el personaje. Entonces describe un poco sobre esa parte en la que ella pues ve que los muñecos se mueven, percibe que hay como ciertas presencias extrañas en su casa, en su vida. Entonces, pues digo, tampoco les voy a dar un spoiler, pero realmente no les podría yo decir como lector, pues qué es lo que realmente está pasando, si realmente es una situación paranormal o si es realmente la cuestión psicológica. Digo, si sabemos que estamos hablando de un libro de terror psicológico, pues sabemos a qué va. Pero está escrito de tal forma que te cuestiona sobre realmente está pasando, realmente sí movió los ojos, o es parte de la misma, de los mismos síntomas que tiene dentro de esa patología que está viviendo, ¿no? Que están viviendo ambos, ¿no? Entonces, interesante porque además este personaje, en algún momento, este personaje que estoy hablando de Los ojos de madera, conoce al personaje principal de Espinas de fuego. Y eso es a lo que yo me refería, que de repente se interconectan entre ellos. Hay otra historia que se llama El bulto, que es una de las favoritas de quienes las han leído. Sí, ya vi. Entonces, esta historia, pues también hay cierto evento en particular que durante Espinas de Fuego se alcanza a distinguir parte de un evento como espectador y ya, es todo. Algunas están un poco más conectadas. Entonces, por eso es interesante este libro, porque es como si se estuviera creando una especie de universo de situaciones extrañas, pero que están vinculadas tanto con la ficción como con el terror psicológico. Entonces, por eso este libro es interesante en este aspecto, ¿no? Entonces, pues, esto es básicamente lo que se menciona en estas historias, esta conexión que hay entre ellas, y además, bueno, pues les platico, ¿no? Yo espero que aproximadamente en unos cuantos meses, tal vez en un año, pueda publicar otro libro que se va a llamar Amorfo, ¿no? La mayoría de los que están aquí ya conocen la historia, quienes nos están viendo, bueno, les platico, es una historia que también está un poquito vinculada con Espinas de Fuego, porque él en algún momento se convierte en un paciente del personaje principal de Espinas de Fuego, muy breve y ya, las historias son completamente aparte, pero pues es importante, yo les quería compartir que, bueno, finalmente parte de lo que hago pues es como tratar de generar un universo de estos personajes y de estas historias. Entonces, esto es lo que les preparé para poderles platicar. Es importante que les agradezca por el tiempo en el que han estado aquí esperando, porque si nos tardamos un poco en empezar. Realmente pues es breve lo que les estoy platicando, porque la intención pues es que puedan pues adquirir el libro quien no lo tenga. Les comentaba a las personas que en mi página que pues se va a dar un precio especial en el libro. El libro originalmente está en 240 pesos, así es como se ha estado dando, pero quienes puedan ver el video, tanto de la transmisión del Centro Toluqueño de Escritores
como en la transmisión que yo voy a hacer posteriormente, se va a dejar en un precio de 180 pesos para quien esté interesado, pues lo pueda adquirir. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran saber acerca de esta obra que he publicado. Adelante. Hola, Alex. Bueno, mira, en alguna parte del libro que tuve la fortuna de leerlo, mencionas algo que no tengo la oportunidad de preguntártelo. Dices que, bueno, dice en el libro que todos somos suicidas de closet. Yo quisiera que me dijeras, me explicaras en qué lo basas, ¿no? No lo tengo así como que, no lo he captado. ¿En qué lo basas? ¿En qué se basa esto? Todos hemos tenido pensamientos suicidas en algún momento. Y como les comento, es un tema tabú que a veces pues es importante hablar con los niños para que ellos pues aprendan y eviten ese tipo de cuestiones. Que aquí están mis niños preciosos. Entonces, todos hemos tenido pensamientos suicidas. Simplemente el hecho de decir, ya no quiero seguir, ya quiero tirar la toalla, ya no quiero seguir en lo que estoy haciendo. De repente hay cierto tipo de conductas suicidas o conductas de riesgo, más bien, aclaro, colega, conductas de riesgo en las que finalmente de manera inconsciente pues se habla pues de los pensamientos que tienes, ¿no? Entonces, cuando de repente tenemos ese tipo de pensamientos, pues es importante identificar que estamos teniendo un pensamiento a lo mejor de esta naturaleza para poder pues trabajar en ello, ¿no? No poder evitarlo, o sea, las cosas que se evitan, las cosas que se hacen a un lado, siempre salen de manera patológica. Entonces, por eso es importante poder pues estar al pendiente de eso. Entonces, por eso yo menciono en el libro que todos somos suicidas de closet, porque en algún momento todos en nuestra vida hemos tenido por lo menos algún pensamiento o algún tipo de conducta que nos lleva de alguna forma o que nos podría llegar a llevar, si no tenemos a lo mejor una red de apoyo suficiente, a cometer algún tipo de acto de esta naturaleza. Gracias. De acuerdo. Sobre todo en el rango emocional, ¿no? De un salto a otro puedes a veces estar en esos momentos. Sí, exactamente. Aquí en el libro yo hablo un poco, o sea, se divide en 4 capítulos, entonces, de una manera un poquito implícita, yo hablo de 4 etapas del duelo: negación, ira, depresión y aceptación. Elizabeth Kubler-Ross nos habla de la negociación. Yo lo que manejo la negociación es que a veces en la negociación se maneja entre una etapa y la otra, ¿no? O sea, para poder, hay algo que se llama la desesperanza, que lo recordaremos bien en nuestro diplomado que nos mencionaba mucho nuestro profesor Francisco, la desesperanza, ¿no? En ocasiones tenemos que dejar ir ciertas cosas. Pensamos a veces que el hecho de dejar ir el sufrimiento porque una persona se fue, estamos dejando ir a la persona, y no, tenemos que separarlo. Entonces, por eso es importante dejas ir una parte, dejas ir el dolor, dejas ir algunas cosas que finalmente el dolor nunca se va. Sin embargo, pues te quedas con lo positivo, te quedas con lo bueno. Por eso es importante esas emociones escalonadas, pues poder identificarlas. No siempre vienen en orden, o sea, la literatura y lo que leemos cuando estudiamos, pues sí nos hablan de este tipo de cuestiones. Ya en la práctica no es así, ni en la vida personal, ni cuando estamos dando terapia, pues funciona de esta forma. Hay personas que están ya, que parece ser que están a punto de salir y de repente se sumen en la depresión o se sumen en la ira. Entonces, por eso uno como terapeuta, pues es importante no ser ortodoxo y no creer que los libros, tal cual la literatura que tenemos, se va a presentar de la misma forma, porque incluso en la misma literatura nos los dicen, que no siempre se presentan de la misma forma, ¿no? Por eso es que cuando relees algo, encuentras otra cosa. A veces es como un análisis, ¿no? Terminas el libro y dejas pasar y vuelves a leer. Entonces, se me hace interesante y rica el trabajo. No he tenido la fortuna, pero te seguiremos. Gracias. Y lo comentaremos. Claro, muchas gracias. Porque sí, es como, tiene mucha tela de donde cortar. Sí, la verdad es que sí fueron. Por lo que nos dices. La formación, pues es que sí es. Sí fue esa la intención, la verdad, estudiar Yo desde pequeño siempre me ha gustado la psicología, la literatura y el horror, ¿no? El cine de terror y eso. Entonces, pues es algo que, se trae. Pero yo sí quería, la verdad, empezar a estudiar psicología para escribirlo. O sea, finalmente, aquí están mis hermosos padres presentes, ellos lo saben muy bien, que desde el inicio yo siempre quise estudiar psicología, pero para poder escribirlo, ¿no? Aparte de que la psicología es maravillosa y aparte yo soy terapeuta y todo eso, pues está bien porque eso es aparte, ya una vez que ya se termina
la carrera, pero sí yo quería pues que parte de la formación que yo tuviera pues fuera específico para poder trabajar un poco en lo que escribo, que tuviera una intención. He leído muchos libros muy buenos de personas que son muy brillantes y me gusta mucho leer también de repente las biografías de ellos, entonces digo, wow, pues yo quisiera en algún momento, a lo mejor en otra vida, no sé, que no creen eso, pero bueno, poder llegar a ser tan grande como ellos lo son, porque estudian y hacen todo lo posible para que lo que están haciendo pues tenga realmente una intención y que no sea nada más una historia que escribo, se me ocurrió, está buena y Tú decías ya. algo muy importante, a veces solo pensamos en la creación, pero no le damos soporte verdadero, ¿no? Que es lo que realmente hace una cumbre a una creación. Entonces, de entrada, pues felicidades. Muchas gracias. Porque la verdad es que la creación es precisamente atrapar al otro. En el hecho de que cuando estás tú con más bases, y qué bonito que lo pensaste y que además anhelaste y que después no solo fue el sueño, sino esta realidad tangible, ¿no? Y viene un futuro muy brillante para ti. Muchas gracias. No tenía la fortuna de conocerte, pero creo que en los artistas ese debería de ser verdaderamente el camino, el soporte y la investigación antes de dar el salto. A veces nos tardamos 3 años o 5 o 7, en tu caso a lo mejor fueron más, pero sí. Ahorita culminar es algo maravilloso que sé de antemano que va a ser desmenuzado por quien lo pueda, y eso es muy rico, ¿no? Claro, y te va a permitir un camino, es como tu despegue. Sí, esperemos, ha sido, muchas gracias, ha sido complicado, pero no me voy a quejar, la verdad, porque ha sido maravilloso desde el momento en el que, pues, todas las personas que están aquí, que me conocen, me han estado apoyando, todos ustedes. Ha sido interesante porque finalmente, pues, es un libro independiente, que es algo que no les mencioné al principio. No hay una editorial, realmente. No hay ninguna. Todo se hizo de manera independiente. Exactamente. Exacto. Yo lo que hice fue, una vez que ya pulí, digamos, el escrito, todos los escritos principales, esto se llevó a 2 correctores de estilo, lo estuve revisando yo, y luego ellos, y así varias veces. Después de que ya estaba pulido, esto se llevó con una diseñadora que hizo la maquetación. En este caso la maquetación es, pues, tenemos el Word, lo pasamos a formato de libro. Pero aparte el diseño que podemos ver aquí es de una diseñadora que es una artista, se llama Lula González. Quien pueda seguirla, voy a dejar también sus redes sociales en el video que voy a publicar posteriormente, porque de verdad es una persona que tiene, sin haber leído, el libro ya lo leyó, pero sin haber leído, creo que lo poquito que le pude platicar de Espinas de Fuego, tocó fibras suficientes para que ella pudiera hacer la maravillosa portada que podemos ver ahí, ¿no? Entonces, pues sí es algo maravilloso poder estar en contacto con personas que les gusta el arte y que tienen esa sensibilidad para poder hacerlo. Entonces, igual de la misma forma como me comentaba, pues yo invito a las personas que nos están viendo a poder profesionalizar lo que hacemos. No es crítica el decir quiero escribir un poema y lo subo a Amazon, no es una crítica, o sea, que cada quien es libre de hacerlo y adelante, ¿no? Uno lo lee y no pasa nada. Y está bien. El punto también es poder profesionalizar lo que hacemos, porque si realmente hay algo que queremos hacer con pasión, pues tenemos que invertir también, y a veces una carrera, pues es, como lo mencionaba, a veces es muy tardado, ¿no? O todo el proceso para poder llegar a conocer pues lo que es la psicología, que falta mucho obviamente para que uno pueda aprender. Yo, por ejemplo, no, mi colega Germán, falta mucho todavía, hermano, mucho camino para poder aprender todo lo que es la psicología, pero pues finalmente tenemos que seguirnos pues entrenando de alguna forma, porque pues estamos en contacto con personas, entonces pues es importante. En mi caso estoy en contacto con personas tanto dando terapia como a través de los libros. Es una gran responsabilidad poder publicar un libro, porque llegamos a muchas personas. Ya tengo la fortuna de decirles que tenemos como 70 libros vendidos más o menos desde hace como 5 meses. Entonces pues ahí vamos, poco a poquito, de manera independiente, por mis propios medios. He estado buscando eso. Las personas que me han entrevistado me han buscado, eso es interesante, que les ha llamado la atención y me han buscado. Pero sí es una gran responsabilidad poder llegar a las personas, por eso pues es importante profesionalizar, ¿no? Y ser coherentes, ¿no? O sea, nuestra vida tiene que ser coherente también, ¿no? No puedo yo hablar de ciertas cosas cuando yo soy una situación diferente, ¿no? Hay que ser coherentes y trabajar en uno, tomar terapia, pues creo que es fundamental para poder dar un buen ejemplo a las personitas que dependen de nosotros, ¿no?
No sé si tengan algún otro pregunta, algún comentario. ¿Qué inspiración tuvieron tus animales para Espinas de Fuego? Ay, gracias. Gracias. Bueno, el que habló es mi hijo, gracias. De acuerdo, pues ellas son una inspiración bastante interesante, muy, muy hermosa. Muchas gracias. Espinas de Fuego y otros horrores, como les decía. Espinas de Fuego y Los ojos de madera, que les mencioné hace rato, también aparece Nébula, que es la gata. Por eso traigo esto, realmente, para poder... Porque finalmente son personajes del libro, ¿no? Por eso lo menciono. Y qué bueno que me hiciste esta pregunta, muchas gracias, porque si esto me hubiera dado mucho coraje recordarlo después. Tanto en Los ojos de madera como en Espinas de Fuego aparece Nébula, que es la gata. En Espinas de Fuego es muy en Los ojos de madera es muy pequeña y pues, se pierde varios años, no sabemos qué pasa, y de repente llega a la vida del personaje principal de Espinas de Fuego cuando ya es un adulto. Entonces los animales nos hacen mejores personas, ¿no? El hecho de poder estar en contacto con ellos, porque ellos siempre van a estar ahí al final, y lo podemos ver de repente, gente que los maltrata, gente que los patea, y los perros, los animales siguen ahí, a lo mejor no los gatos, pero muchas veces sí. Entonces nos enseñan a ser mejores personas, a poder detener, a poder controlar más nuestras emociones, la verdad. Por eso mismo, para mí son fundamentales en mi vida estas animalas, las güenejas, porque finalmente pues sí, me han enseñado mucho en todo este proceso desde hace 9 años con Camila y 5 con Nébula. Entonces pues esa es la inspiración que tuve con ellas, ese crecimiento que he tenido gracias a ellas. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿Nadie más? ¿Tú, Dani, precioso? De acuerdo, pues esta es lo que yo les quería compartir con ustedes, parte de la formación que yo tengo, parte de lo que ha creado Espinas de Fuego y otros horrores. Seguimos adelante, yo espero seguir, más bien no espero, yo voy a seguir publicando lo que hago después de todo el proceso que les he mencionado, pero pues evidentemente, pues hacerlo bien. Si me tardo 2 años, pues que sean 2 años, pero que sea algo que valga la pena leer, que ya cuando mi hijo esté grande, si decide tener hijos, que con orgullo diga, mira, esto lo escribió mi papá, ¿no? Entonces, pues por último no sé si hay algún otro comentario. Sí, adelante. Yo sí, Alex, me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de tu proceso creativo, de cómo es que en cosas que pueden ser muy cotidianas, como tal vez la vida en pareja, como lo que nos compartías de Ojos de Madera, ¿cómo es que encuentras esas historias y cómo las conviertes en esos horrores? Ok, gracias, Germán. Es como... ¿Cómo poderlo decir? Como si estuvieras buscando un tesoro y de repente te encuentras con una piedrita preciosa, ¿no? Porque lo estás piensa y tienes una idea en la cabeza y la empiezas a desarrollar. Pero de repente es como si fueras a la playa, porque pues estás aburrido y te tropiezas y resulta que te tropezaste con, no sé, un barco muy antiguo, ¿no? Que nadie había descubierto, ¿no? Tal vez es muy mala la metáfora, pero creo que me entendiste, ¿no? En ocasiones se encuentran sin querer, son ciertas situaciones que de repente ves y las conectas con otras. Realmente una historia es como si fuera un compendio de muchas ideas pequeñas que se van uniendo. Y resulta que todas esas ideas pues están conectadas o uno las va conectando. Entonces pues es parte de, no sé, tal vez la suerte, estar pensando a lo mejor, estar siempre con algo en la cabeza, siempre pensando a lo mejor en algo nuevo, en escribir algo nuevo. Y a veces no, a veces, pues no sé, todas las películas que siempre estamos viendo, ¿no? Todas las películas sobre todo de terror de todas las épocas, en serio, películas hasta... ¿Cuál habrá sido la primera? 1920, hay unas anteriores, ¿no? Que hemos visto. Pues también eso yo creo que te pone a pensar qué sería si eso sucediera a lo mejor de otra forma, no sé. Entonces, pues yo creo que es la pasión. Yo creo que la respuesta sería la pasión que tengo por el terror, o por las historias, o por estar siempre con las narices metidas en algo, siempre pensando en algo. Probablemente esa podría ser la respuesta. Es una buena pregunta. Espero haberla respondido. ¿Cuándo se detona tu perfil
Desde que yo era niño. ¿Pero Desde qué que fue yo- lo que detonó? Los... Una película. Pasa y cuéntanos. No, no es cierto. Pues no sé, yo creo que sí, digo, finalmente siempre con mis padres, te dije que iba a tomar te iba a platicar en esta Navidad la anécdota. Bueno, pues sí, finalmente yo creo que desde muy pequeño siempre nos ha gustado el terror. Yo estaba muy pequeño, ¿no? Yo estaba muy pequeño cuando nos pusieron... Quiero hacer una Ok. aclaración, un paréntesis, una aclaración. ¿Les ha gustado el terror a ti y a tu mamá? Ajá. A mí, no. Ok, No. ok, mi papá Yo veo una entonces... película de terror con las sábanas aquí. Ok, Yo sí lo- de acuerdo, sí, siempre nos ha gustado. Una aclaración. Sí, pues nos puso Gremlins, porque ella decía, ¿qué edad habremos tenido? Como 4 años. Como 4 años. Pues, Es que mi madrecita santa decía, es que están bien bonitos los Gremlins. Y que se convierten. Y que se convierten. Entonces, pues yo creo que parte de ahí, siempre. platícala completa. Sí, pues así fue. Y yo decía, estaba bien chiquito y como decía, papi, es que mi mamá nos puso una película bien espantosa. Y de trabajar y chiquitas se acercan y dicen, papá, pero muy querido para que no lo oyeran. No, ¿qué pasó, hijo? Dice, fíjate que mi mamá nos puso una película bien espantosa. Y hablaba con la F. ¿Qué le pusiste a los niños? Los Gremlins. Sí, pues sí, por inspiración tal vez de mi mamá, que siempre le ha gustado. Yo creo que sí, de eso vendría. Y de hecho es interesante también, parte de eso, que yo esto lo sé, en mi acta de nacimiento pues no es Lobo Guerrero, es Lobo. ¿Pero por qué Lobo Guerrero? Porque ella debió ser Lobo Guerrero, mi madre. Pero ella no le pusieron Lobo Guerrero. Entonces yo quise retomar esa parte y es como un tributo a ti, un agradecimiento, ¿no? Por eso mismo. Por eso, porque realmente mi acta de nacimiento tendría que ser Lobo Guerrero, pero no es así, pero bueno, ya está. Entonces, no se perdió nada. Que no se pudo corregir. No pasa nada, ya se corrigió, ¿no? De acuerdo. ¿Algo más que quieras decir para avergonzarme? Bueno, alguna aclaración. No. De acuerdo. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta que quieran hacer? No, sobre esa anécdota, por favor. Adelante. ¿De dónde viene el título de Espinas de Fuego y otros horrores? De acuerdo. Buena pregunta. Ok, como lo hemos mencionado, en Espinas de Fuego lo que sucede es esa descomposición física y mental y emocional, evidentemente, del personaje. Las espinas de fuego, hablando de la descomposición física, son todos esos insectos artropomorfos, o el escuadrón de la muerte, que también le llaman de esa forma. De hecho, en la entomología forense, que se dedica a trabajar en esto, te puede decir que depende del tipo de insecto y del tipo de, ¿cómo decirlo? Crecimiento de la larva, digamos, no sé. Te pueden decir si esta persona a lo mejor murió en el agua y la encontraron en la tierra. O sea, identifican ese tipo de detalles, es parte de lo que es la entomología forense. Entonces, hice una investigación desde hace muchos años, desde el 2000, no sé, 1, 2, 3, no sé, más o menos, 1, 2 o 3, que escribí Espinas de Fuego. Entonces, siempre desde el inicio fue esa la intención. Espinas de Fuego, pues son todos esos insectos antropomorfos que pues que se encuentran en el personaje principal, pero evidentemente pues para no ser tan gore, para no hablar de situaciones tan específicas, pues se llaman espinas de fuego, que son evidentemente esos insectos que están dentro pues del organismo que está siendo pues consumido, ¿no? De ahí vienen espinas de fuego. Y los otros horrores, pues a mí me gustó. Simplemente me gustó. Otros horrores son historias de terror, por lo tanto dije, bueno, pues esto es estaba leyendo Espinas de Fuego cuando estaba preparando el título, dije, tiene algunas cosas de horror. Dije, pues van a ser, si esto es un horror, pues que sean los otros horrores. Fue básicamente porque pues me gustó cómo se escucha Espinas de Fuego y otros horrores. Pero ese es el origen de Espinas de Fuego, pues es interesante. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias. Bueno, pues les quiero agradecer mucho por haber estado aquí. Nosotros nos encontramos todos, la mayoría de los que estamos aquí nos encontramos a por lo menos 2 horas y media o más
de camino, si dieron la oportunidad para venir a acompañarme, de verdad. Las personas más importantes están aquí, realmente las personas que siempre me han estado apoyando. Mi gran amigo Rey, mi amigo Germán, su novia, mi hermosa Moni, mi pareja, mi novia, mis 2 niños, mi Dani, mi Alito, y mis padres que están aquí conmigo. Afortunadamente y todavía, pues quiero agradecerles por haberse dado el tiempo de venir después de la situación tan complicada de tránsito y que pues está bastante lejos, y pues compartir conmigo parte de este crecimiento que estoy tratando de tener y que estoy luchando por tener para convertirme en, escritor ya soy, pero pues me gustaría que la gente conociera mi trabajo, más que a mí mi trabajo, yo lo que quiero es eso. Entonces pues finalmente lo que se acostumbra pues es todo lo contrario, pero yo a ustedes les quiero dar un aplauso por todo el apoyo que siempre me han dado. Muchas gracias. Y pues con esto concluimos. Quien guste, por favor, pasar, tenemos unos bocadillos aquí. Si quieren, tenemos juguito, tenemos algunas ahí, pancitos, si quieren pasar. Comemos, convivimos, platicamos para, pues dar, en cuestiones de hablar, pues ya terminamos, pero pues yo los invito a poder pasar de este lado para poder, pues degustar algunos bocadillos. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Gracias.